Capital Radio. Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreír. Al verte sonreír. Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen mil lágrimas. Bueno, aquí estamos otra vez, como cada semana. Esto es el inicio de nuestro programa, ese programa que lleva tantos años. A mí me gusta recordarlo porque parece que fue ayer, pero hace ya 16 años. Esta es la temporada número 16 que hemos iniciado. Y aunque parezca, ya digo, que fue ayer, hemos hecho un recorrido muy largo y hemos entrevistado a tantísima gente. Y hoy tengo como interlocutor, justo en el estudio, que es como a mí me gusta hacer las entrevistas, tengo a Cristo González Fajardo. Él es el presidente de la Asociación de Sordociegos de Canarias. Y bueno, yo creo que va a tener mucho que contarnos porque tener ceguera es una discapacidad, pero en ocasiones esa ceguera a veces va acompañada de la sordera. Imagínense ustedes una persona que no ve y encima que no oiga, o sea que el mundo exterior de un ciego es el oído. Por el oído se guía y puede incluso manejarse solo en la calle con un bastón o un perro guía. Pero cuando la persona tiene sordera, ¿qué es lo que pasa con él? Eso es una cosa que yo le quiero preguntar a Cristo. Hola, Cristo. Hola. Gracias por venir. Gracias a ti por habernos invitado, Paula. Pues lo has descrito bien. El sordociego tiene una discapacidad única en sensorial, que le faltan, digamos, dos sentidos, el oído y la vista. Y a la hora de poder movernos por la calle, pues tenemos un gran problema. Y como decía un antiguo compañero que creo que lo conoces bien, Tony. Sí, efectivamente. Nuestro mundo, el de la sordoceguera, empieza donde terminan nuestras manos. Es decir, que nosotros pues tenemos que utilizar mucho las manos para poder movernos. Y siempre tenemos al lado nuestro una guía intérprete, que es la que nos ayuda a comunicarnos con los demás, o una mediadora comunicativa. Este es nuestro sistema de comunicación para poder andar en la calle. Por el mundo. Por el mundo. Bueno, yo quiero decir que Cristo ha venido acompañado de su todo, su mano derecha, su mano izquierda. O sea, es el lazarillo, ¿no?, de una persona que está ciega y que además su audición no es completamente como... Porque tú no estás sordo totalmente. Lo tuyo es un accidente. Lo mío es un accidente de tráfico que tuve hace aproximadamente 20 años. Yo nací con el ojo derecho ciego total, pero por el izquierdo veía. Y a raíz del accidente pues perdí la audición. Tengo un poco más de audición por el izquierdo, por el derecho tengo apenas nada. Uh-huh. Y en el ojo izquierdo, a raíz del accidente, pues tengo un poquito de resto visual, pero veo muy poco. No es suficiente para poderte valer por ti mismo. No. Sobre todo en la calle. Me imagino que en casa sí. En los sitios que que conocemos. En casa sí, me verás, yo vivo en Weimar y me verás caminando en Weimar hasta sin bastón. Pero claro, llevo... Por la ciudad. Sí, llevo 62 años caminando por esa calle. Hombre. Y me las conozco. Pero aquí en Santa Cruz sí o sí necesito de Paqui, que es la guía intérprete, o una mediadora comunicativa que me acompañe. Sí o sí. Yo le voy a hacer una pregunta a tu acompañante, a Paqui. Tú eres intérprete. Para trabajar con una persona sordociega no es lo mismo que con sordos. ¿Cómo te las arreglas? Porque yo he visto cuando hay sordos los movimientos que se hacen con las manos y todas las señales y demás. Pero ¿qué haces con un sordo ciego? Hola, buenos días.
Bueno, que el colectivo de personas sordociegas es un colectivo tremendamente heterogéneo, Sí. porque la pérdida visual y auditiva es una pérdida que está combinada en diferentes grados. Ujú. Como acabamos de escuchar, Cristo es una persona que se comunica de forma oral porque Sí. todavía conserva un poquito de resto auditivo. Hay personas que conservan un poquito de resto visual, no tienen resto auditivo y se comunican en lengua de signos, que hay que adaptársela. Hay personas que no conservan ningún resto y toda la comunicación es táctil. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a la comunicación de la persona sordociega, y hay infinidad de sistemas de comunicación. Bueno, nos formamos en algunos, no en todos ellos, porque Sí. hay sistemas de comunicación aquí, a lo mejor que en Canarias no hay usuarios que los utilicen. Y bueno, pues la formación es lo que nos da a nosotros luego las capacidades para poder trabajar. apoyar a la persona sordociega. ¿Y es universal el sistema? Quiero decir, si tú te vas ahora mismo a Estados Unidos a trabajar con una persona de las características de Cristo, ¿vas a usar lo mismo que usas con él? Al margen ya de que tendrías que tener el idioma del país de origen, ¿no? O sea, a donde fueras, mejor dicho. Todos se usa el sistema en todas partes igual. No es el mismo sistema. Por ejemplo, si es una persona que se comunica en lengua de signos, pues la lengua de signos es la propia del país, igual que el idioma oral es el propio, la lengua de vale. signos es la propia. Pues podemos hablar de lengua de signos americana, francesa, cada país tiene su propia lengua. El braille sí es un sistema universal. El braille, quizás hay países que tienen otra forma de comunicación en braille, pues hablamos de los países asiáticos, por ejemplo, que Sí, ahí sí, también sí. cambia. Entonces, no es universal en sí. Ya, o sea que es bastante complicado, sobre todo para viajar. Cuando alguien viaja y no lleva consigo a la persona que le facilita, entre comillas, la vida. Encontrarse, quiero que me den un intérprete, porque muchas veces cuando nosotros viajamos a un país que no conocemos, podemos contratar un intérprete que nos haga de guía, pero Sí. claro, en este caso, fíjate qué difícil. Cristo, desde ASOCIDE, que es la Asociación de Sordociegos de Canarias, ¿cuál es la labor? Porque tiene que ser bastante compleja. La asociación se fundó hace 30 años, ASOCIDE Nacional, y es una asociación que está dirigida por las mismas personas sordociegas, para las personas sordociegas. Uh-huh. Entonces, para el año que viene se cumple 15 años de ASOCIDE Canarias como asociación independiente. Dependemos de una federación que está en Madrid, que se llama FASOCIDE, pero somos, aquí en Canarias, somos, digamos que una asociación independiente. Nos surtimos a través de administraciones públicas, de subvenciones que solicitamos, y nosotros no se les cobra nada a los socios por los servicios que se les prestan. Por los servicios, claro. Entonces, sea socio o no de la asociación, ya en los estatutos vienen establecidos que toda persona sordociega, sea de Canarias o no sea de Canarias, damos también servicio a personas sordociegas extranjeras, tienen derecho a los servicios de ASOCIDE Canarias. Uh-huh. Y es una... No sé cómo explicarte, que es como un camino más para las personas sordociegas, Sin duda. porque les ayuda a ser independientes. Es una vía por la que pueden transitar con más facilidad, claro. Hay personas sordociegas que están solas en casa, hay personas sordociegas que tienen a personas, ya ellas de por sí son mayores y tienen sus familiares que son mayores también, que no pueden cuidarse, y esa es nuestra lucha de intentar que no haya ninguna persona sordociega en Canarias sola. Sí, porque muchas veces cuando hablamos de la sordera, pensamos en la persona que es sorda desde sus comienzos, ¿no? Pero hay todas las personas que, como tú, después de un accidente o sencillamente a lo largo de la vida, como todo se va deteriorando, también se deteriora el aparato auditivo, ¿no? Y también llegas a tener una sordera, a lo mejor no completa, pero que no oyes perfectamente. Entra ahí también Sí. el apoyo, o sea, Sí. una persona de 80 años que en un momento dado pierde su audición y entonces se acerca a ASOCIDE para que ASOCIDE, ¿qué le proporciona a ASOCIDE? Desde el momento que una persona mayor se le detecta que falta de audición y falta de vista, como es normal, ASOCIDE Canarias le presta mediación tenemos una subvención del Cabildo, Ajá. de Elías, que nos ayuda a
ponernos en contacto con esa gente, con esas personas, identificarla, y a Sociedad Canaria le presta trabajadora social para que tramite todo el papeleo de discapacidad, de dependencia, y también mediadora comunicativa que se acerca a su hogar y mira a ver lo que le hace falta para su día a día y poder ayudarla. Eso sí lo hace a Sociedad Canaria. Por ejemplo, aquí a nivel de la isla de Tenerife, sí estamos abarcando toda la isla en sí. Después ya fallamos un poco en Gran Canaria, pero bueno, estamos intentándolo, porque las administraciones públicas no... Pero bueno, estamos intentándolo. Hombre, si no hay apoyo económico, es difícil. Es difícil. Incluso los traslados, son tantas cosas las que son difíciles, ¿no? Claro. Pero bueno, y el vínculo que pueda tener Asocide con la ONCE, porque la ONCE, ya hablábamos antes, es una gran empresa que da cobertura a muchísimos ciegos, y ya sus tentáculos los ha ido alargando, incluso para dar cobertura a personas con discapacidad intelectual. ¿Qué vínculo tiene Asocide con la ONCE? Vamos a ver, ONCE y Asocide Canarias es como, no sé cómo explicarlo, como una madre y un hijo, o dos hermanos que han crecido juntos. Claro. Asocide Nacional empezó con ONCE, pero se hizo por el colectivo sordo-ciego. Se han ayudado mutuamente, pero Asocide Nacional, en este caso, Asocide ha crecido tanto que se han separado. Ajá. ¿Qué nos une con ONCE? Que yo soy afiliado a ONCE. Por supuesto, claro. Como ciego que eres. Como ciego que soy, yo soy afiliado a ONCE. Pero Asocide Canarias, por ejemplo, o Asocide Nacional, o la Federación, nosotros tenemos usuarios que no son afiliados a ONCE porque no llegan a ese 10% que tiene que tener. Entonces, no son afiliados. Entonces, Asocide Canarias abarca todo eso. Claro, que la condición sine qua non para entrar en la ONCE es tener una ceguera. Exacto. Evidentemente, si no la tienes, no puedes participar. Exacto. No puedes formar parte de esa gran familia que es la ONCE, ¿no? Exacto. Ya, claro. Nosotros sí estamos abiertos a, como ya te digo, a que la persona tenga baja visión, o una persona mayor que nunca ha sido ciega ni nunca ha sido sorda, pero ya por mayor que es, se ha puesto... ha caído en esa casa, y Asocide Canarias lo acepta como persona sordociega porque tiene restos auditivos y restos visuales que le están fallando. Y hablemos ahora de esas personas, o sea, de ese niño que nace, porque también los hay, que nacen con una sordoceguera. Sí. Y ¿dónde recurre, en este caso, dónde recurren los padres? ¿A una asociación como Asocide o directamente a la ONCE porque es ciego? Y le da el apoyo, porque yo sé que a través de la ONCE los niños ciegos al final hay escuelas especiales, hay muchas cosas para salir adelante. Sin ir más lejos, es que yo tuve por aquí a Fabiola y me contaba cómo yo me quedé maravillada porque le iba a hacer una fotografía y me dijo, espérate un momento, sacó su cajita de polvo y se arregló monísima. Ella es guapísima porque no necesita ponerse nada. Pero me gustó tantísimo, digo, fíjate cómo puede hacer cualquier cosa que hacemos nosotros. Y me dijo ella, pero es que todo esto me lo enseñaron. O sea, qué maravilla, ¿no? Nosotros, aunque no nos veamos, somos coquetos también. Nos gusta salir bien. Y me parece genial que la gente pretenda, ¿verdad? Que ¿por qué no? ¿Por qué no vas a...? Y a mí me hizo muchísima gracia. Y entonces hablamos de todo eso, de cómo había aprendido ella todo, a tender ropa, o sea... Lo habitual, lo que tú haces en tu casa, más el resto de las cosas que hacemos los humanos, ¿no? Pues eso, si somos mujeres, somos a lo mejor más poquitas que los hombres, pues todo eso lo aprendió en una especie de, no sé si es una escuela o qué es lo que... Sí, ONCE tiene escuelas para enseñar a los muchachos ciegos que nacen ciegos o que se quedaron ciegos por una enfermedad, y los ayudan en su día a día, eso por supuestísimo. Si nacen sordos ciegos, ahí está, Paqui, me parece que tú ahí me vas a poder ayudar porque ahí es más complicado. Es más complicado. Ahora porque ese niño no tiene como... Es que está en tierra de nadie, me da la impresión, por lo que me cuentas. Tú siempre lo has explicado, Paqui. Sí, bueno, realmente tienen donde acudir los niños, pero si nace sordo ciego completo, que es lo que está Cristo intentando decir, que bueno, si tiene centros de acudir, son centros especiales. Lo que no llegan, esos niños, si son sordos ciegos completos, no llegan a desarrollar una vida
en el sentido que todos podemos más normalizada, integrada y sí, normalizada, sí. exacto. Nosotros a Sociedad de Canarias no atendemos a menores de edad, en principio, que bueno, estamos en proceso de cambio, entonces a nosotros no nos pueden llegar los menores de edad y no tenemos ningún servicio específico para ellos. Para poderles ayudar. Exacto. Eso es que yo me preguntaba ahora eso, iba a decir, Sí, en los estatutos no podíamos coger menores de edad. Se han cambiado, están por aprobarse y a partir de que se aprueben, que tardará un mes más o menos, ya podríamos atender a personas menores de edad. O sea, que amplía, claro, digamos, el abanico para que puedan participar. Ya las administraciones públicas nos han dicho el porqué y es verdad, era una cosa que yo no entendía, claro. Pero claro, estaban en los estatutos y había que cumplirlo. Ya se han cambiado, se aprobó ya en Asamblea General y pequeño detalle y entonces a partir de cuando estén ya plenos, pues ya podremos atender a personas menores de edad. Lo diremos aquí para que la gente lo oiga y lo sepa. Volvemos otra vez a ese niño que nace que tiene que empezar a conocer la vida a través del tacto, ¿no? Porque es así como se hace. Y yo es que recuerdo, hace muchísimo tiempo, le hicieron una entrevista a través de un dominical, de un periódico, y salía un señor que era sordo-ciego y al final estaba casado precisamente con su intérprete. Al final se casó con la intérprete. Debieron de tener tal afinidad los dos, ¿no? Que digo, qué maravilla, ¿no? Y entonces hablaba ella a través de él, evidentemente, o al revés, ¿no? Él a través de ella y decía lo difícil que le resultaba a él el vivir con esas dificultades, porque es una doble discapacidad. Sí. Sí. ¿Te sabes el nombre de esa persona? Es que no, ahora mismo no me acuerdo, pero además incluso había conseguido estudiar una carrera. Tengo que buscarlo, porque además me gustaría muchísimo poder hacer una entrevista. Porque nosotros tenemos a nuestro presidente de la federación, que por eso digo, pero a lo mejor no fue él. Igual. Y él es también él es el presidente de la Federación Europea de Personas Sordociegas. Y está casado con su propia... Sí. Pues a lo mejor es No, señor. no es el único, así que no puedo asegurar que sea él. No, pero lo que pienso yo, digo, ese vínculo tan estrecho que se crea, ¿no? Se crea entre el intérprete y la persona que le necesita. Sí. Es una cosa muy bonita. Sí, pero no son dos discapacidades, es una discapacidad. Es una sola discapacidad. Sí. Pues yo creía que eran dos, digo, Desde enero de este año salió la ley y la sordoceguera se considera una sola discapacidad. Ni somos sordos ni somos ciegos. Yeah. Somos sordociegos y reivindicamos que se nos diga que somos sordociegos. Porque ahora mismo estamos como en una isla de nadie a la hora de la discapacidad. Ajá. Y nos ponen que somos ciegos y nos ponen que somos sordos. O sea, al hacer las valoraciones... Exactamente. Vale. Y entonces peleamos, ya se consiguió a nivel de Estado, salió la ley ya. Entonces, queremos que nuestra discapacidad aparezca que somos sordos. Que se les tipifique como personas sordociegas, claro. Perfecto. Sí, es importante, si me permites añadir, sí, es importante por supuesto. el que se haya hecho ese reconocimiento como discapacidad única, porque lo que ayuda es a poder solicitar los recursos apropiados para la discapacidad. Claro. Antiguamente una persona, imagínate, nace sorda, su certificado de discapacidad le diagnosticamos persona sorda y empieza a perder la visión, pero su certificado se queda como persona sorda y luego se le puede añadir y ciega. Pero claro, esa persona no están los recursos específicos para ella. No está, claro. No hay asociaciones específicas para personas sordociegas y a partir de esa detección es cuando se empezó a luchar para reivindicar como discapacidad única. Con entidad propia, tiene sus propias necesidades, características, demanda sus propios recursos, sus propias asociaciones y esa es la importancia de que se haya conseguido. Sin duda. Son dos pérdidas sensoriales pero claro. una discapacidad. Sí, sin duda. Yo pensando precisamente en el ciego que es capaz de hacer su carrera, o sea, de acudir a la universidad, porque claro, con el sistema Braille es fácil, ¿no? ¿Qué sistema? O sea, ¿cómo puede una persona estudiar, un chico que tenga
bueno, la doble, no digamos la doble discapacidad, que tenga los dos sentidos sensoriales afectados? Pueden. En el colectivo sordo-ciego hay abogados que están trabajando, pero por no irnos tan lejos y no generalizar, por ejemplo, nosotros en Canarias, en la Sociedad de Canarias, tenemos una chica que se llama María, que estamos súper orgullosas de ella, que acaba de terminar la integración social. Ajá. ¿Qué pasa? Que hay que ayudarla. Claro. Entonces, para ella ir a estudiar necesita una mediadora comunicativa al lado que la apoye, pues grabándole las clases, diciéndole lo que están haciendo en el aula. Claro, para estudiar necesita esa persona. Pero si se le da, igual que para el abogado, pero si se le da la oportunidad, ellos sacan cualquier cosa que quieran, que tengan por delante, no le tienen miedo a nada. Qué bien. Si se le da la oportunidad y los recursos. Y los recursos, claro, porque si tienes los recursos. Si te dicen, bueno, ahí tienes el aula y luego no tienes nada más, pues lógicamente. Exacto. Sí. No, es que es importante. Yo recuerdo hace mucho tiempo que yo hice unas jornadas sobre discapacidad y conseguí conseguí dos intérpretes de signos precisamente para las personas sordas. Y el trabajo que hacían era agotador. Cada hora y pico cambiaba, entraba otro y volvía a entrar. O sea, que es un trabajo, me refiero a la persona que interpreta los signos, para que lo puedan entender. Llega un momento que debes tener tal concentración escuchando con precisión para poder mover las manos y transmitir lo que oyes, que debe ser un desgaste. Sí, para las profesionales que trabajan con los sistemas con la lengua de signos, en este caso lengua de signos apoyada, que también tiene un poquito más de desgaste, porque la lengua de signos apoyada es que toda la información se la estás transmitiendo agarrando las manos de la persona usuaria, entonces el desgaste además físico es importante. Los procesos mentales que llevan a cabo las intérpretes o guías intérpretes de lengua de signos son totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados en la lengua oral, entonces más en la concentración. Luego los estudios al final determinaron que a los 20 minutos ya empieza a sufrir un deterioro en la calidad del trabajo. Entonces, cada 20 minutos nos turnamos. Yo decía una hora, entonces cada 20 minutos. A mí me resultaba resultaba muy prolongado, pero yo decía, Dios mío, qué cansancio, entraba y salía otro, salía así. Y luego, en función de las horas de trabajo de ese mismo servicio, pues el equipo tiene que componerse de 2, 3, 4 profesionales, etcétera. Para poder Estamos hablando de colectivo sordo. Si hablamos del colectivo sordo-ciego, tú imagínate, si tenemos una persona de lengua de signos y tenemos una de lengua de signos apoyada, la misma persona no le puede dar servicio a los dos. Claro. Ahí necesitamos 2 equipos de trabajo, pero si tenemos una tercera persona sordo-ciega, necesita susurro al oral, es decir, que la comunicación, que no oye bien ese congreso, necesita a su lado también una persona que le apoye, que le haga susurro. Entonces, los recursos se triplican o cuadruplican a veces, y ese es uno de los hándicaps que tiene el colectivo de personas sordociegas, que necesitan muchos recursos. Y muchos recursos económicos. Sí. Cuando hablamos de recursos, lo que necesita, es que hay que pagar a ese personal. Ese personal está especializado y tiene que vivir. No puede hacerlo por gusto. Exactamente. El equipo, lo único que somos voluntarios en la Sociedad de Canarias somos los usuarios o la Junta Directiva. O la Junta Directiva, claro. El equipo tiene que cobrar y tiene derecho a cobrar su sueldo. Hay voluntarios y el voluntariado lo mimamos mucho de la Sociedad de Canarias. Hombre. Porque se necesita, pero el voluntariado se necesita para cosas puntuales y siempre cosas lúdicas. Mi opinión es que prefiero, entre comillas, salvo que sea una cosa urgente médica, dejar de dar un servicio antes que decirle a una persona voluntaria, ven a hacer un trabajo, porque eso es un trabajo. De venir todos los días, por ejemplo, a acompañarme a mí al supermercado o a dar un paseo, eso es un trabajo. Claro. Y hay miles de personas estudiando para los certificados de profesionalidad para personas dependientes que están estudiando y quieren trabajar. Sin duda. Entonces, yo ahí sí, verdad que reivindico el trabajo, reivindico el equipo técnico. La Sociedad de Canarias está súper orgulloso de su equipo técnico, porque aparte de trabajar, son voluntarios, no miran las horas que hacen,
y entonces están como compaginando las dos cosas. Bueno, pues esta asociación que lleva, ¿cuántos años me decía? 30 años. 30 años. ¿Cuánto tiempo haces que estás tú? Yo llevo ahora mismo, yo estuve 4 años como vocal, en el tiempo que estuvo Tony. Antes de Tony estuvo Tania de presidenta, pero ahí era usuario. Y después, pues Tony cuando dimitió, pues me lancé yo a la piscina sin saber nadar y... Pero bueno, con el tiempo esas cosas van aprendiendo. Y yo llevo 7 años. 7 años, 7 años. En la Junta Directiva. Y hay trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho trabajo para hacer. Hay mucho que decir. A nivel de trabajo, por ejemplo, de la Consejería de Trabajo, a nivel de sanidad, a nivel de cultural, a nivel de decirle, hay mucho desconocimiento de lo que es sordociego, de lo que es una persona sordociega. Damos charlas de sensibilización en las escuelas, en los institutos, en la universidad, en los centros de salud, policía. Damos muchas charlas de sensibilización. Ahora mismo aprovecho para que hay un congreso en octubre que lo da la universidad, en el cual va a estar el colectivo sordo, el de baja visión y el de sordoceguera. Son 3 días y ahí estaremos. Entonces la sordoceguera, lo que es este año, cuando salió esa ley, está en boca de todos. Y eso es lo que hay que intentar, porque es mucho trabajo. A mí me da mucha pena contar esto, pero yo conocí, todos saben que yo tengo una hija con discapacidad, y yo conocí que donde estaba mi hija con discapacidad había una niña que era sordociega y la tenían como si fuera una persona con discapacidad intelectual, por el solo y simple hecho de que no hablaba, solamente emitía sonidos guturales, se autolesionaba porque yo creo que se frustraba porque nadie la entendía, ya era mayor, ya no tenía padres. Y digo, qué pena, cómo puede una persona frustrar su vida totalmente, ¿no? Por no tener los recursos necesarios, porque a lo mejor si esa persona hubiera sido colocada en el lugar adecuado, tenemos casos de eso. Se le hubiera dado. Tenemos casos de eso y estamos intentando, pues, con las administraciones públicas, aprovechar para que en esos centros donde haya ese tipo de personas, hayan especialistas. Sí. Tienen que haber especialistas en mediación comunicativa, que hablen lengua de signos, para que esa persona, yo lo llamo mueble, yo lo llamo silla. Parecemos sillas, parecemos muebles que estamos abandonados. Es que realmente hay veces que tiene esa sensación. Sí, y entonces esa es la lucha también de la sociedad de Canarias, de que eso no ocurra. De que eso, donde haya una persona sordociega, hay que ayudarla, aunque solo sea una. Hay que ayudar a la discapacidad, hay que ayudarle siempre. Pero cuando hay una discapacidad tan difícil de llevar como es la de una persona que no ve y que no escucha, como decía yo al principio, el que no ve oye y se puede regir por algo, pero el que no oye y no ve, la verdad que sí, que es muy difícil. Es lo que acabas de comentar tú. Cuando hablamos de discapacidad, hablamos de un mundo muy grande, muy grande. Cada discapacidad con sus peculiaridades hay que defenderla. Y como dije yo, el jueves pasado estuve en Gran Canaria, en la mesa de discapacidad de allá de Gran Canaria, y como decía uno, no hacer un negocio con la discapacidad. Esa es otra. No hacer un negocio, porque los que hacen negocio con la discapacidad... Sí. Es terrible. Entonces, las asociaciones estas del tercer sector, como la de Asociación de Canarias, está para decirle a las administraciones públicas que estamos haciendo un trabajo. Ayúdenos a ayudar, que es muy importante. Donde ustedes no llegan las asociaciones. Lo que pasa es que yo creo que el concepto que hay sobre discapacidad, siempre lo digo, el problema es de la familia. Es también un problema social. Es un problema social y como tal hay que resolverlo, ¿no? Entonces, al ser algo social, tiene que haber partidas, tiene que haber dinero para ese colectivo y lo suficiente como para resolver lo que decimos, que en los centros, en los colegios haya personal suficiente y preparado. Pero es una lucha, es una gran lucha. Es una lucha bastante, pero
A veces parece que es infructuosa, pero... No. Yo llevo 7 años. ¿Y se han visto los cambios? Soy una persona, sí, en 3 años se ha visto muchos cambios. Yo soy una persona muy, muy luchadora. Por muchas piedras que me pongan delante, me cabreo, pero sigo. Ahora mismo mi lucha es conseguir que la lengua de signos, que es una lengua ya también desde el año 2007, desde el año 2007 está considerada como una lengua oficial española, la lengua de signos, pero no se da en ningún colegio. Se da inglés, se da francés, pero esa no. Pues lo útil que es en hospitales. Imagínate la necesidad tan grande de que... Yo me acuerdo que cuando yo aprendí en EGB, yo aprendí el abecedario en lengua de signos. Ya lo he olvidado porque no seguí con eso. Si se diera en los colegios y los niños aprendieran lengua de signos, tú imagínate a un niño sordo que se va a sentir aislado. Aislado, claro. Y que un niño sepa comunicarse, un niño oyente sepa comunicarse y hablar entre ellos. Tiene un amiguito en clase. La igualdad que se crearía, la desconfianza. Total, sí. Y después tenemos una red de escuelas oficiales de idiomas en Canarias. Que tampoco le imparte. Que no imparte la lengua oficial. El que quiera aprender yo, hoy, que más tarde o más temprano, mi enfermedad es degenerativa. Yo, tarde o temprano, me quedaré ciego total, es decir, perderé el resto de visión. Yo sí o sí tengo que aprender lengua de signos, porque si no, ¿cómo me comunico? Pero para aprender, una persona cualquiera tiene que ir o a la universidad, y ahí te van a cobrar, o hacer un curso de mediador comunicativo en el cual solo te van a dar un poco de lengua de signos para que empieces a trabajar. ¿Por qué no se ponen en las escuelas oficiales que ya están el idioma de lengua de signos? Pues sí. Gratuito. Pues esto va a ser el final del programa, decir eso. No, es que es verdad, es que es necesario. Claro. No es nada que estemos pidiendo por lujo, ¿no? Es algo necesario. Exacto. Y que, como digo yo siempre, la discapacidad no pide permiso y que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede caer en la ceguera, en la sordera, en cualquier cosa. Un accidente. Fue un accidente. Efectivamente. Yo me tuve que aprender a vestirme solo otra vez. Yo soy cocinero, pues me he aprendido a cocinar otra vez. Yo vivo solo. Me costó. Porque empecé. ¿Vives solo ahora mismo, sí? Me costó, pero lo conseguí. Somos cabezones. Los que tenemos una discapacidad somos muy cabezones. Es una palabra que dice muchas veces Maui. Y yo soy muy cabezón. Pues me alegro un montón de conocerte, porque ya te digo, había pasado por aquí temas de ceguera, cantidad, pero de sordera. También tuve aquí una niña, que no me acuerdo cómo se llama ella es muy alegre, que tiene su hija también con un problemilla de audición, pero no me acuerdo cómo se llama. Que son tanta gente las que pasan por aquí, que no me acuerdo. Pues nada, les voy a despedir porque voy a poner algo de música, que le he pasado el control, una canción que me gusta muchísimo. La de Joan Baez, ¿no la conseguiste? La de Joan Baez. Pues ponme, mira a ver si consigues la de Joan Baez, Gracias a la vida, que es muy bonita, muy bonita. Yo siempre hay que darle gracias a la vida, ¿no? Por las cosas que tenemos. Pues aquí es lo que quiero poner para poder despediros. Bueno, pues les dejo con la canción que está en control, están buscando, colocando, a ver si conseguimos. Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir hablando. Tan segura te conocí. Y ahora tú a la que tratas, déjamela arreglar, yo la quiero ver cuidada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van a desaparecer. Como flores que florecen.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Bueno, vamos a hablar de discapacidad, de lo que tú sabes sobre la discapacidad, de cómo lo ves. Estamos ya en antena. Bueno, pues tenemos a Javier Rodríguez, una persona que lleva años trabajando en el entorno de la discapacidad. Ahora está jubilado, pero esas cosas no se pueden olvidar. Yo creo que no. Y no solamente no se pueden olvidar, sino que cuando se ha vivido con personas que tienen discapacidad, al final se crea en el individuo una empatía o un algo especial, una sensibilidad para entender cuando alguien a tu alrededor tiene una discapacidad. ¿Me equivoco? No, para nada, para nada. Yo creo que de todas maneras, ese comienzo desde el principio, antes de realmente de estar trabajando, siempre Sí. hay como algún gusanillo existe, ¿no? Para que te va gustando, tienes alguna afinidad que te atrae, en fin, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y luego, claro, después, claro, en el día a día trabajando y tal, pues El cada vez conocer. se va fortaleciendo más, vas madurando toda esta historia y vas creciendo con ello. Vas aumentando. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, como yo podía pensar al principio y como pensaba al final, pues ves una evolución, ¿no? Claro. Y luego cuando ya lo dejas, no lo dejas realmente. Porque, No lo dejas. Bueno, yo en este caso porque siempre sigo vinculado de alguna manera, ¿no? Pero, hombre, ya no es a nivel profesional, pero eso te ha marcado y evidentemente pues sigues pendiente del tema cuando pasas por la calle. Mira, este fin de semana, por ejemplo, me estaba acordando, digo, coño, ya quitaron había unos en el Médano, ¿no? Había unos aparcamientos, un aparcamiento Sí. y decía, me acuerdo que decía minusválido, ¿no? Es peyorativo, muy ¿verdad? fuerte, claro. Sí que lo es. Yo recuerdo estar luchando, pero vamos, total, por erradicar esa palabra, ¿no? Y bueno, y el otro día ya habían quitado eso, ¿no? Entonces, quiero decirte que... Te pusiste contento. Que sigue, claro, que sigue, de alguna manera, no es que llegaste al final y ya se olvidó, sino que sigues pendiente, ¿no? Del asunto, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo trata la sociedad la discapacidad? ¿Tú cómo lo ves? La sociedad tiene que... Vamos a hablar las cosas y ponerlas Pero claras, ¿no? porque tú eres muy claro. Yo soy claro, intento Por eso, serlo, ¿no? por eso. Intento serlo. Desde la propia gente yo empecé a pensar, por ejemplo, cómo pensaba el mismo colectivo del profesorado cuando yo empecé, ¿entiendes? En que los niños de educación especial estaban en el aula fijo. Sí. Y solamente salían, por ejemplo, para religión, recuerdo, en aquella época, o educación física o algo, pero muy poco, ¿no? Siempre estaban juntos, ¿no? Entonces, digamos que te digo eso para que veas como un poco desde el comienzo, ¿no? Hace falta roce. Sin roce no hay nada. Hace falta el roce, entrar con el otro, convivir con el otro. Si todo no se lleva a cabo con terminología, con impresos, con papeles, con papeleo, etcétera, pero no se llega a ese roce, no se llega a nada, no avanzamos, porque necesitamos rozarnos, hablar con el otro, tocarlo, ¿sabes? Entonces, de nada sirve hacer todo lo demás. Claro, si no tenemos roce. Yo el otro día te contaba, cuando salió el tema, me gustaría comentarlo. Mira, voy a contar dos anécdotas. Uh-huh. Una es esa. Mira, una vez, trabajando en la aula en clave, estábamos tomando café en un restaurante, ¿no? Y una amiga mía se levantó, estaba en su mesa, se levantó, vino fui yo a saludarla, ¿no? Fui yo a saludarla a su mesa, ¿no? Entonces, uno de mis alumnos, que era un chico autista de 20 años más o menos, fue y se levantó tras de mí y la tocó y le dijo hola y tal, ¿no?
Y entonces ella se quedó tan cortada que dijo hola, pero que no, se quedó toda cortada, no le respondió como tenía que No ser, supo reaccionar. Hasta tal punto de que él le volvió a decir hola, ¿sabes? Y ella, no sé cómo, no recuerdo bien, pero como que no le contestó. Bueno, tanto fue que al final ella se acerca y me dice, ay, perdona, Javier, perdona, yo no supe qué hacer, me quedé cortada, no sabía qué hacer. Y yo le dije, digo, ¿cuántas veces has tenido tú la oportunidad de estar con alguien y poder hablar, comunicarte? Conocerlo, ¿no? Nunca. Entonces, ¿qué quieres? Pues está claro, ¿no? Claro. Otra anécdota, y con eso ya acabo porque si yo me ponen como a hablar. No, pero es que es Vale. importante que esas cosas Sí. se digan. Mira, en el instituto donde yo estaba, ¿no? Resulta que un día, es para que veas un poco la historia, ¿no? Un día salen los chicos al recreo y tal y cual, normal, ¿no? Pero cuando vienen del recreo, a uno de ellos le habían quitado el bocadillo, ¿sabes? Estaban en el recreo junto con los demás y le robaron el bocadillo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo que te robaron el bocadillo? Era un niño con síndrome de Down, ¿vale? Entonces digo, ¿cómo que te quitaron el bocadillo? Sí, me lo quité, se lo habían quitado. Entonces yo digo, ¿pero dónde estamos llegando? ¿Pero cómo es posible que le puedas quitar el bocadillo al chico, no? ¿Sabes? Entonces fui por las clases, ¿no? Fui por las clases y clase a clase, de todo el instituto, ¿eh? Preguntando. Sí, pero no preguntando quién fue. Aproveché eso para trabajarle el tema, ¿no? Ujú. No preguntando, digo, a mí no me interesa quién fue. Lo que me interesa es lanzar el mensaje que voy a decir. ¿Cómo es posible que exista un ser humano aquí dentro que haya sido capaz que a la hora del recreo le haya quitado el bocadillo a fulano de tal? ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¿Pero en qué punto estamos? Así. Digo, y además, no quiero saber quién es. No quiero saber quién es. Si está aquí, en el aula, si está aquí, pues para él es ese mensaje. Y para los demás, ¿no? Digo, y así, clase por clase, sin saber ni me interesaba saber quién era, ¿no? Pero en la primera clase se levanta una chica y me dice, pongamos que el chico se llamará Lorenzo, por ejemplo, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que le hayan quitado el bocadillo a Lorenzo? ¿Cómo es posible? Y se levanta la chica y me dice, ¿y quién es Lorenzo? Y claro, imagínate tú, el colegio, ¿no? El instituto, el aula en clave. Y 7 a 8 alumnos que habría, uno de ellos con síndrome, el único que había en el instituto. El único que había. Y no, ¿vale? no lo conocían. El único, exacto, el único que había. Que ya estaba allí, ya llevaba como 3 o 4 años. Y no era invisible total. ¿Cómo No- es no habían posible? Porque si reparado todavía en me él. hubieras dicho, mira, fulano de tal, otro, en fin. Pero físicamente, Es terrible. es que tenía. ¿Cómo no? Y entonces ya me di cuenta, digo, ese es el resultado de la integración. O sea, cero. Cero. Y fíjate que el síndrome de Down tiene unas características Claro, que enseguida claro, se si le- hubiera sido otro, Claro, quizás no. porque dice, pero- bueno, el autismo. Claro, pero puede era el único que estaba en pasar. el instituto, el único, o sea, que tenías que terrible, es conocerlo. terrible, sí, o sea, sí. que no servía para nada la política de integración que había. No. ¿Por qué? No, Claro. yo creo que están fallando muchas cosas, pero eso que dices tú, la integración es algo que está escrito, está muy bonito, Sí, ¿no? pero- En las disertaciones, pues vamos a integrar, pero es que luego la realidad es otra. La realidad es otra y no solamente que no conviven con sus congéneres, o sea, pequeños a la altura de sus edades, ¿no? Sino que luego cuando terminan esa escolarización, ¿qué hacemos con esos chicos? Esa es otra historia. Porque tú que eres has sido, bueno, eres profesor, porque Sí, sí. el título no te lo van a quitar porque te hayas jubilado. No. Tú que has sido profesor, vamos, en activo, Eso sí. Eso sabes es una gran- sabes grande- la amargura de que cuando se acaba la escolarización, que hay niños que pueden incluso, pues a lo mejor, conseguir un empleo por sus capacidades y que no lo logran. Y esto ha sido en fin, es tanto, yo creo que este tema debería, es que da para tanto. Da para mucho. Para mucho, mira. Nosotros por ejemplo, llevamos 16 años con él, o sea que Vale, imagínate. No. Sí, ya. Pero quiero decirte que es es necesario el sacarlo a la calle. De nada Sí, vale esto si esto no sale a la calle. Tiene No que sale de oírse, nada. tiene que oírse, sí. Tiene que oírse, eso tiene que llegar a la gente. Sí. O sea, hemos pasado a lo mejor de épocas en las que estaban recluidos, y no estamos hablando hace 100 años,
No, no. ¿vale? Ahora, a mí me recuerda, por ejemplo, yo estuve en los campamentos de Tinduf, en Argelia, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de estar con el profesor Castro, que tiene una escuela para gente con discapacidad. Y me comentaba que dice, hace unos años, tampoco hacía tantos años, estaban hasta atados en las AIMAs, ¿no? Imagínate, o sea, ver nosotros la discapacidad, cómo la trabajamos Sí. y cómo se podría trabajar en el desierto. O sea, es una cosa, ¿sabes? Y cómo ha ido avanzando poco a poco hasta que fue mentalizando a la gente, a los padres, esto, lo otro, tal, ¿sabes? Hasta que fue logrando que les dejaran y ellos sentirse útiles, ¿no? ¿Sabes? Es una historia súper bonita. No, sí, la verdad es que... Mira, entonces, ¿qué hace? Yo a veces me pongo a pensar y yo digo que se ha hecho en general, yo no te estoy diciendo que siempre, pero en general, mi posición es que muchísima gente que están, por ejemplo, en centros ocupacionales, yo no sé qué pintan en los centros ocupacionales, muchos de ellos, no lo entiendo. Esa gente tenía que estar integrada en Sí, trabajo. sí. Pero vamos a ver, pero gente que, vamos, gente que tú lo ves por la calle sin ningún problema. Sí, Entonces, sí. muchas veces digo, ¿pero qué haces? Yo conozco, tengo amigos ahí, y yo digo, ¿pero qué haces tú en un centro ocupacional? Si tú deberías estar trabajando y con ayudas y tal para que existan esas ayudas después y se puedan integrar en los centros de trabajo, ¿no? Yo creo que el sistema ahí ha fallado muchísimo, ¿sabes? Yo no sé si los políticos piensan Y otra cosa, en este ¿sí? colectivo. Y otra cosa que no Sí. quiero que se me quede. Y es que siempre, claro, ¿qué pasa? El sistema dice, no, tienen unos años más, ¿no? Y están hasta los 21 años, no sé qué, no sé Sí, cuánto, sí, ¿no? lo han aumentado, claro. Vale. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero en ese tiempo no están haciendo nada para cuando llegue los 21 años, sino que están prolongando lo mismo hasta que tengan el mismo problema. Si fuera hasta los 30 años, en los 30 años se produciría, ¿no? Pero no hay una solución, no hay una búsqueda. ¿Qué vamos a hacer después? Pero además que pueden ser productivos. Claro, es que Pueden ser productivos. Claro, o sea, claro. dependiendo del grado de discapacidad que se tenga, se puede llegar a algo. Lo que pasa es que incluso hacen cajones desastres, tú lo sabes, que a veces te encuentras personas con una discapacidad muy grande y otros muy ligeros. Sí. ¿Qué es lo que dices tú? ¿Qué hacen ahí? Si podrían estar aprovechando Claro, ese total. potencial que tienen Total. en algún otro lugar. Yo creo que eso va creciendo con la sociedad, la propia sociedad. Yo creo, y pienso yo, ¿no? Que con el paso del tiempo todas estas cosas se tienen que ir limando porque han estado muy aparcadas, ¿sabes? Mira, ahora mismo son titulares. Al señor Trump se le ha ocurrido decir que si tomabas paracetamol vas a tener hijos con autismo, porque ha aumentado el autismo de una manera exponencial en el mundo, no en Estados Unidos solo. Aquí cuando hablamos de eso lo que nos dicen es que ahora se valora más, que ahora se estudia más, pero realmente yo sigo pensando que hay algo que está produciendo que personas que nacen bien al X tiempo tengan autismo, y se está notando muchísimo. ¿Qué barbaridades se dicen a nivel, por ejemplo, de un mandatario, como es eso, que no tomen paracetamol para que no haya autismo? O sea, no hay realmente estudios para averiguar por qué pasan estas cosas, por qué el autismo, por qué nacen personas con determinadas discapacidades, porque no se utiliza, la ciencia no se utiliza para ello. No importa. Es que ahora es difícil que la ciencia se abra campo, ¿no? Camino, porque quiero decirte que cualquier persona puede decir lo que le da la gana. Es terrible. Lo que le da la terrible. gana. Puede ser una persona que no tenga ni idea de lo que está hablando. Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, mira, una frase, no sé si estás de acuerdo conmigo, una frase de Ignatius Farray en una conferencia, una charla que dio en Santa Cruz, ¿no? Entonces, él decía que bueno, que se ha ido perdiendo todo y que claro, que antes se había perdido como la vergüenza, algo así, ¿no? Entonces resulta que antes cuando uno, por ejemplo, vamos a suponer nosotros, ¿no? Metemos la pata, con un micro delante o escribiendo, lo que sea. Te avergüenza. Te avergüenzas. o te avergonzabas, ¿no? Sí. Pero ahora te da igual. Entonces él decía, hasta que no recuperemos que nos dé vergüenza, no hay nada que hacer. Sí. O sea, este señor dice lo que dice. Sí. ¿Y cuántos van detrás? Y entonces yo creo que es una raya más puntilla. Estamos en un mundo tan complejo que no sabemos a dónde vamos. Yo no sé si se ha perdido, lo que dices tú, se ha perdido la vergüenza o que la inteligencia está afectando a más personas de las que creemos.
Porque también es un grado de inteligencia el que tú sepas lo que tienes que hacer, el saber estar, el saber, eso mismo, el darte cuenta de que estás metiendo la pata y que hay gente que te está escuchando y que va a creer lo que tú dices. Entonces, no sé hasta qué punto yo... Pero ¿y cuando normalizamos eso? Cuando se normaliza el disparate, ¿qué pasa? Tú estás acostumbrado a que yo diga un disparate, yo el tuyo. O sea, quiero decirte que no hay un momento en el que podamos... la reflexión, ¿dónde está la reflexión? No la hay. No hay reflexión, no podemos leer nada que sea más allá de un tuit. Es que es triste la historia, pero es real, ¿no? Hacemos programas, cuanto más pequeños mejor, porque claro, ya la atención, ¿dónde está la atención? Estamos hablando de discapacidad. ¿Dónde está la atención? Sí. La atención, olvídate. Ya se ha perdido. O sea, va uno como un loco, ¿no? Sí. Ese grado todos, de un grado, mayor grado, menor grado, pero va. Sí. Yo, de todas formas, volviendo a la enseñanza, ahora mismo yo creo que las aulas en clave, pienso que determinadas personas sí pueden estar integradas, pero hay otras que necesitan mucho apoyo y tienen que estar en centros especiales. Sí, bueno, pero para eso se recoge. Sí. Sí, hay centros específicos, ¿no? Sí, no se puede, porque un profesor, bueno, tú lo sabes, un profesor no puede estar atendiendo a 40 niños. No, que va. Y solamente tener una persona de apoyo X horas. No sé, porque no está, o sea, es que no estás dando bien la clase. El resto de los niños que realmente se enteran tienen un déficit, porque el profesor está pendiente de este otro que tiene que ir desgranándole poco a poco lo que está pasando. Claro. Mira, entonces, quiero contarte una anécdota que a ti seguro te va a gustar, y como estaba mirando el reloj, digo, sí. Me acordé ahora. Claro, es que el tiempo ya sabes, es oro. Yo sé que queda poquito, sí, seguro te va a gustar. El tiempo es oro. Estando yo, porque yo trabajé primero en primaria, ¿no? En primaria. Sí, y luego me pasé a secundaria en las aulas en clave. Pero estando en primaria, resulta que en la zona del sur, en Granadilla concretamente, yo trabajaba en la radio, estaba en la radio, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo era el director de los informativos. Ajá. Vale. Pero los informativos eran por la tarde. ¿Sí? Hacíamos informativos por la tarde en base, pues, lo típico, ¿no? A la prensa de la mañana, de lo que había ocurrido. Sí, a lo que había ocurrido. Tal, ¿no? Sí, vale. Sí. Y entonces un día se me ocurrió de ¿por qué no hacíamos el informativo con la gente de educación especial? Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacíamos? Que me parece curioso el tema. ¿Qué hacíamos? Cogía la prensa, ¿no? Yo cogía la prensa, por ejemplo, ¿no? Y me iba, imagínate, local, ¿no? Y yo cogía, pues, de las noticias más importantes que había, ¿no? Y quizás las locales con un rótula verde, ¿no? Después, las nacionales, pues, con rótula rojo y tal. Y así, ¿no? El azul, deporte, en fin, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que había un equipo de redacción del carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que el de rojo, el de local, que era verde, pegaba todas sus noticias en un folio verde. El rojo, el que era las nacionales, con el nacional. Y el azul, el deporte. Con el tal, que el deporte y tal y cual, ¿no? De tal manera que yo me llevaba luego el trabajo que ellos hacían. Los hacían ellos, ¿sabes? Qué bueno, hacían ellos. qué bueno. Y cuando yo presentaba el programa. ¿Te tocaba a ti salir a la antena? Claro, pero yo los nombraba a ellos como el equipo. Como el equipo, claro. Nadie se imaginaba. Yo creo que eran el trabajo que había detrás. El trabajo que había detrás. Sí, ese trabajo lo hago yo todo. Sí. Y ya te digo a ti que es bastante... Bueno, sí, a mí me parecía... La historia está... Javier, ha sido, ya tenemos la música de fondo de despedida. Javier, ha sido un placer contar contigo. Creo que voy a hacerlo en alguna otra ocasión porque eres muy ameno. Y bueno, la experiencia de haber estado en la radio, está claro. Bueno. Esas tablas no se pierden. Aquí nos vemos en otro momento que yo venga. Además, no me ha pasado nunca, por ejemplo, de ser entrevistado y pasar a entrevistador en un minuto. Vale. Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Desde control me hacen señas y ya estaremos aquí el próximo martes, ¿vale? Con un suspiro y un adiós. Capital Radio.